Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y, seamos sinceros, ha hecho suspirar a más de uno. Vamos a desvelar el misterio, o al menos intentarlo, sobre el sueño que muchos se preguntan si Can Yaman y Demet Özdemir llegaron a cumplir juntos. Si hablamos de esa química innegable en pantalla, de esos rumores que parecían tan reales, de esa conexión que traspasaba la pantalla. ¿Fue todo parte de la ficción, o hubo algo más que un simple proyecto televisivo? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde su primer encuentro hasta el último suspiro de esos rumores, desgranando cada detalle, cada indicio y cada esperanza que alimentó la imaginación de millones. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito a darle al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí exploramos las historias que realmente nos mueven. La pregunta que flota en el aire es simple, pero la respuesta, como suele suceder con las estrellas, es un poco más compleja, teñida de matices y de las idas y venidas de la vida en el ojo público. Cuando Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron en Erkénthicus, o pájaro soñador como la conocimos aquí, se creó una magia. Una magia que pocas veces se ve en la industria, una alquimia que prendió fuego en los corazones de los espectadores. Desde el primer episodio, la audiencia conectó con ellos de una manera especial, una conexión visceral que trascendió las barreras del idioma y de la cultura. Sus personajes Candivit, el fotógrafo audaz y apasionado, y Sanem Aydin, la joven soñadora y emprendedora, se convirtieron instantáneamente en la pareja de moda, en la personificación del amor ideal para muchos. Y es que ¿quién no se enamoró perdidamente de las miradas cargadas de deseo, de las sonrisas cómplices, de esa tensión romántica que se respiraba en cada escena, haciendo que cada encuentro pareciera un preludio a un amor épico? Can Yaman ya venía de triunfar con otros proyectos, pero Erkénthicus fue el que lo catapultó a la fama internacional de una forma estratosférica, convirtiéndolo en un ídolo en muchos países. Su carisma, su físico y su interpretación cautivaron a una audiencia global. Y Demet Özdemir, una actriz con una trayectoria sólida y un carisma arrollador, encontró en este papel de Sanem uno de los más icónicos de su carrera, demostrando una versatilidad y una dulzura que conquistaron a propios y extraños. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que para muchos espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Era como si los personajes de Can y Sanem hubieran cobrado vida propia, saliendo del plató para instalarse en las fantasías de quienes los seguían día tras día. A partir de ahí, como era de esperar, empezaron a surgir los rumores, las especulaciones, los deseos fervientes de que esa historia de amor en pantalla se trasladara a la vida real. Era el sueño de muchos fans, que Can y Demet, la pareja perfecta para ellos, fueran pareja también fuera de las cámaras, que el idilio televisivo encontrara su eco en la intimidad. La idea de que dos personas tan compatibles en la ficción pudieran serlo también en la realidad era demasiado tentadora como para no alimentarla. Y es que cuando ves a dos personas interactuar con tanta naturalidad, con tanta complicidad, es difícil no imaginar y vivieron felices para siempre, ese epílogo de los cuentos de hadas que todos anhelamos. Las entrevistas que daban juntos, a menudo llenas de risas y bromas internas, las fotografías que compartían en redes sociales, donde se les veía relajados y disfrutando de la compañía mutua, los gestos de cariño que se permitían, incluso en público. Todo alimentaba esa fantasía. Se les veía cómodos, divertidos y sobre todo, muy conectados, como si existiera un lenguaje secreto entre ellos que solo ellos entendían. Era una relación profesional que para muchos parecía haber trascendido los límites del trabajo, insinuando una intimidad que iba más allá de las cámaras. El sueño al que nos referimos, ese anhelo colectivo, era precisamente ese, que la pareja de ensueño de Erkénthicus fuera una pareja real, que la magia que presenciábamos en la pantalla pudiera ser la semilla de un amor verdadero. Pensemos en los detalles que hacían que esta conexión pareciera tan genuina, esos pequeños gestos que los fans diseccionaban con microscopio. La forma en que se miraban, ese entendimiento tácito que se percibía en cada intercambio de miradas, como si pudieran leerse el pensamiento. Los fans analizaban cada detalle, cada comentario, cada foto, buscando pistas, interpretando silencios, construyendo narrativas en torno a su posible relación. Y claro, cuando surgían las noticias sobre una posible ruptura o distanciamiento, la decepción era igualmente grande, un reflejo de la intensidad con la que se habían involucrado emocionalmente con la pareja. Porque para muchos ellos representaban algo más que una pareja de ficción, representaban una esperanza, un ideal.
La demostración de que el amor verdadero aún existía, y que las personas que lo encarnaban podían ser tan felices juntas en la vida real como lo eran en la pantalla. Sin embargo, y aquí es donde la realidad a menudo se impone a los sueños, las carreras de los actores son complejas y están sujetas a una vorágine de circunstancias. Ambos son profesionales talentosos y con una gran proyección, lo que implica una dedicación absoluta a sus proyectos y a su crecimiento profesional. Tras el éxito rotundo de Erkénthicus, sus caminos, como es natural, empezaron a tomar rumbos distintos. Las exigencias de la industria, la búsqueda de nuevos desafíos, los proyectos individuales en diferentes países, todo eso forma parte de la vida de un actor de su calibre, que busca expandir su repertorio y consolidar su carrera a nivel global. No es extraño que después de un proyecto tan intenso y exitoso que los unió de manera tan estrecha, las energías se enfoquen en seguir creciendo individualmente, explorando nuevas facetas de su talento y construyendo su propio futuro profesional. Los rumores sobre su relación romántica cobraron mucha fuerza durante la emisión de la serie y se mantuvieron vivos durante un tiempo después de su finalización. Se les veía juntos en eventos, se publicaban fotografías de sus encuentros, y la prensa rosa, ávida de titulares jugosos, no dejaba de especular sobre la naturaleza de su vínculo. Parecía que ese sueño de muchos, esa fantasía colectiva, estaba a punto de cumplirse, que la pantalla se iba a desbordar para dar paso a una historia de amor real. Hubo incluso momentos en los que todo apuntaba a que estaban viviendo una relación sentimental. La forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, los comentarios cariñosos en redes sociales, los elogios públicos que se dedicaban, todo era interpretado por los fans como señales inequívocas de un romance incipiente, de una conexión que iba más allá de lo profesional. Y es que como espectadores nos encanta creer en las historias de amor que nos hacen soñar, en esos romances que nos transportan a un mundo de ilusión y esperanza. Cuando vemos a dos personas que funcionan tan bien juntas en la ficción, que transmiten tanta pasión y complicidad, deseamos que esa magia continúe fuera de ella, que la chispa que encienden en la pantalla prenda también en sus vidas privadas. El sueño de los fans en este caso era que la pareja de Erkénthicus se hiciera realidad, que Can y Demet, que también se complementaban en pantalla, encontraran el amor el uno en el otro en la vida real. Era la continuación natural de la historia que habían construido juntos, el epílogo perfecto para un cuento de hadas moderno que querían ver culminar con un final feliz en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? Las versiones fueron y vinieron, alimentando la vorágine de especulaciones. Hubo comunicados oficiales, desmentidos categóricos por parte de los implicados, y periodismo de sucesos que intentaba desentrañar la verdad detrás de los titulares. Lo cierto es que con el tiempo ambos actores han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, cada uno forjando su propio camino. Han tenido otras parejas conocidas, han participado en otros proyectos que han acaparado la atención mediática, y aunque el recuerdo de Erkénthicus y la química innegable entre ellos permanece imborrable en la memoria colectiva, la idea de un sueño cumplido de forma conjunta, en el sentido romántico y de pareja duradera, parece haberse quedado en el ámbito de la especulación y el deseo de los fans, una dulce fantasía que no llegó a materializarse en la realidad. Podemos decir con una mezcla de satisfacción y nostalgia, que en cierto modo, sí cumplieron un sueño, el de dar vida a una pareja inolvidable que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Crearon personajes que se quedaron grabados en la memoria colectiva, que se convirtieron en un referente del romance televisivo. Si nos referimos a un sueño romántico compartido y duradero en la vida real, esa es una historia que, hasta donde la información pública nos permite saber con certeza, no se concretó. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos, la huella imborrable que dejaron en la industria. La conexión que crearon en Erkénthicus fue tan poderosa, tan auténtica, que generó ese anhelo en el público, ese deseo de que la magia continuara fuera de la pantalla. A veces en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y es natural que los fans quieran ver a sus parejas favoritas juntas también fuera de las cámaras, deseando que la felicidad que proyectan en la ficción se extienda a sus vidas privadas. El sueño de que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran juntos como pareja sentimental fue un anhelo muy fuerte para muchos seguidores. Ese de Erkénthicus fue el deseo de que la magia que veían en la pantalla pudiera extenderse a sus vidas personales, creando así una historia de amor real para complementar la ficticia, uniendo dos mundos que admiraban profundamente.
Pero la vida de los actores, como la de todos nosotros, es compleja y está llena de oportunidades que les llevan por caminos diversos, de decisiones personales y profesionales que marcan rumbos diferentes. Lo que sí cumplieron, sin lugar a dudas, fue el sueño de millones de espectadores de vivir una historia de amor apasionada y cautivadora a través de sus personajes. Crearon momentos televisivos que quedarán para la historia, escenas que se repiten en la memoria de los fans, y esa conexión especial que transmitieron sigue siendo recordada con mucho cariño, alimentando la nostalgia de una época dorada de la televisión turca. El impacto de su trabajo juntos es, sin duda, un sueño cumplido para sus carreras y para la audiencia que los acompañó. Y es que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que nos queda como legado imperecedero es el recuerdo de Erkencikus. Un legado construido sobre la interpretación magistral, la química arrolladora y la capacidad de estos dos talentosos actores para crear personajes que nos hicieron creer en el amor, en la pasión desbordante y en la posibilidad de las segundas oportunidades. El sueño de verlos juntos como pareja, si bien fue intenso y apasionado para muchos, se convierte ahora en una fantasía que, aunque no se materializó en la vida real de la forma que esperaban, dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas y en los corazones de sus seguidores. Así que, si bien el sueño de una relación romántica real y duradera entre Can Yaman y Demet Özdemir no parece haberse cumplido según la información disponible, sí cumplieron el sueño de crear una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión. Nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron suspirar, reír y llorar con sus personajes. Nos hicieron soñar con ellos, y esa es una capacidad que solo unos pocos privilegiados poseen. Y eso en sí mismo es un logro extraordinario. La química que compartieron en Erkencikus fue tan potente, tan genuina, que alimentó la fantasía de muchos, un deseo genuino de que la ficción traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad, uniendo a dos personas que parecían destinadas a estar juntas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los sueños y las realidades de Can Yaman y Demet Özdemir, explorando la delgada línea que a veces separa la ficción de la vida real. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creían que su sueño se había cumplido? ¿Les gustaría que hubieran sido pareja en la vida real? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Déjenme sus reflexiones aquí abajo en la sección de comentarios. Y si les gustó este vídeo y la forma en que exploramos estas historias, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Erkencikus o de estos actores y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este, donde desentrañamos las historias que nos cautivan. Nos vemos en el próximo vídeo.